Un fraterno saludo desde la Asociación Colombiana de Universidades a todos los que se han inscrito y van a intervenir en este webinar. Queremos expresar un saludo de nuestro director, el doctor Carlos Hernando Forero. Comentarles en este momento que hemos recibido registro de más de 102 participantes en este webinar. Como ustedes saben, ha sido una inquietud del Consejo Directivo conocer el avance de lo que pueden ser los procesos de financiación en educación superior y de manera particular hay mucha inquietud en el sector por el ajuste al decreto 1075 que habla de las becas SER. En una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional hemos querido generar este espacio para que en una presentación puedan los asistentes conocer de parte del Ministerio la propuesta de ajustes a este decreto y de paso podamos despejar algunas inquietudes que a través de Consejo Directivo, en los diferentes espacios en que este se ha reunido, han sido planteadas a la asociación y al Ministerio. Por eso tenemos el gusto hoy de presentarles a la doctora Carolina Guzmán, nuestra directora de Fomento de la Educación Superior. Ella y su equipo del Ministerio de Educación Nacional están aquí presentes. Van a ser los responsables de esta presentación y de la misma manera para todos es importante contarles que nos acompañarán el doctor Ricardo Cortés y la doctora Luz Marina Carreño de ICETEX, quienes también estarán en la posibilidad de hacer las respuestas que ustedes consideren pertinentes en la medida en que el webinar se vaya desarrollando. Asimismo, el doctor Leonardo Mejía de la DIAN. Queremos con esta primera propuesta en términos de este ajuste, de esta propuesta de ajuste al decreto sobre becas SER, iniciar una serie de jornadas que haremos y que complementaremos a solicitud del Consejo Directivo en trabajos relacionados con el tema de financiación en educación superior, particularmente también haciéndole énfasis a lo que es el sistema de financiación para las universidades privadas. Les sugiero entonces que trabajemos esta jornada en 3 momentos. La señora directora se dirigirá a ustedes ahora en una presentación, haciendo una contextualización y presentación del decreto, insisto. Vamos a tener un primer momento con ella. Les invito por favor a que ustedes habiliten las preguntas que quieran hacer de la presentación que el ministerio va a hacer a través del chat. Una vez terminada la presentación de ella, iremos leyendo y respondiendo las preguntas que ustedes hayan formulado, de tal suerte que al final podamos dejar respondidas la mayoría de las inquietudes, si así nos lo permite el tiempo. En caso contrario, tomaremos nota de ASCUN de todas las inquietudes que ustedes dejen planteadas y al igual que se acostumbra en estos webinares, para los que están por primera vez, les enviaremos posteriormente la grabación del mismo y trataremos de incluir las respuestas que ustedes han planteado. Son 3 momentos, insisto, una primera momento de presentación de la doctora Carolina Guzmán, luego abriremos el espacio para las preguntas que ustedes tengan. Recuerden que hay 2 instituciones adicionalmente pendientes de las inquietudes de ustedes, que son el ICETEX y la DIAN. Y si nos quedase un espacio al final del recorrido, más o menos hora y media, 2 horas, intentaremos abrir los micrófonos para que quienes quieran hacer alguna intervención por ese medio. Les agradecemos fundamentalmente hacer preguntas escritas que le permitan a quienes van a intervenir una respuesta muy puntual a los temas por ustedes planteados. Doctora Carolina, bienvenida a la Casa de la Universidad Colombiana y gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, ASCUN, por esta oportunidad, este trabajo conjunto que hemos venido preparando para poder socializar y presentarle a los representantes de las instituciones de educación superior el trabajo que estamos haciendo en torno a las donaciones que podemos recibir por parte del sector productivo o de personas naturales para complementar los recursos y financiar el acceso y la permanencia a la educación superior. Primero que todo, quería contarles que este trabajo se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por la Equidad, particularmente en este pilar, en este gran objetivo que nos hemos
puesto que es impulsar la educación superior, una educación superior incluyente y de calidad. Dentro de este gran objetivo tenemos varias estrategias y una está relacionada con el financiamiento de la educación superior. Todos conocemos cómo la educación es un gran movilizador social y el impacto sobre el desarrollo social y económico que tiene en el país. Entonces, nos pusimos a partir de la experiencia del año pasado a revisar la normatividad asociada al tema, a este programa que se ha denominado Beca Ser, que es la búsqueda de financiación, la gestión de donaciones para poder complementar recursos y darle la oportunidad a más jóvenes de todas las regiones del país para que puedan acceder a la educación superior. Entonces, nos encontramos con habilitado en el estatuto tributario esta financiación y ahora vamos a detallar mucho más cuál ha sido el trabajo del año desde el Ministerio de Educación Superior y qué hemos hecho y que hemos fortalecido gracias a unas reuniones previas, a una respuesta que hemos tenido de representantes de instituciones privadas y públicas que, como verán en el trabajo que voy a presentar, nos abrieron la mente y trabajamos en conjunto y tenemos pues una propuesta retadora, pero sobre todo operativamente mucho más sencilla y creo que con el ánimo de poder potencializar lo que la norma nos permite. Entonces, en primera medida, pues el estatuto tributario habla de unos beneficios tributarios a inversiones en investigación, en desarrollo tecnológico e innovación. Están materializadas estos beneficios en el artículo 158-1 y en el artículo 256 y específicamente en el año 2016 se habilita también por una gestión del sector que este tratamiento sea aplicable a donaciones que se realicen por intermedio de las instituciones o el ICETEX a programas de becas o créditos condonables. La focalización que tiene esta normatividad es que estos beneficios son aplicables si los programas de becas o los créditos condonables están dirigidos a estudiantes que sean de estratos 1, 2 y 3. También en el estatuto se define un monto máximo total de la deducción. Este monto es definido por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación y a partir de este monto es, digamos, que se materializa y, digamos, los personas naturales y personas jurídicas, el sector productivo y todos aquellos que quieran aportar a la financiación de la educación superior, pues tenemos como un límite en cuanto al monto máximo, que lo que hemos establecido, lo que digamos se ha gestionado y que el reto grande que tenemos es que a partir de este año, que por primera vez vamos a mostrar resultados al respecto, pues podamos aumentar el cupo que existe, porque es un cupo grande y nosotros tenemos una participación de 100.000 millones de pesos. Entonces, este es como el contexto. Ya cuando entramos en la estructura del decreto 978 del 2018, que es el que está vigente y el que el ministerio ha hecho un trabajo previo con el sector, con las instituciones para modificarlo, esto es como lo que hemos trabajado. Y no, digamos, no existe una modificación en cuanto a la estructura, digamos que se mantienen las tres subsecciones, las más importantes, la 1 y 2, en el sentido que dan todo el marco para poder en la 3 pues ya incorporar todo el detalle de la operación. Entonces en la sección 1 se habla sobre el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones. En la subsección 2 se habla ya sobre qué son estos programas de becas.
Entonces, sobre lo relacionado con el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones, ahí nos encontramos con una serie de definiciones y de especificidades. Al respecto, tenemos es que el ámbito de aplicación es que estos beneficios tributarios se aplicarán a personas naturales o jurídicas que son declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios que realicen donaciones a programas de becas. Y comenzamos a tener después unas definiciones sobre que dan el marco para poder dar la aplicación al desarrollo y poder entender cómo, digamos, vamos a clasificar esta información. Ahí solamente me quiero detener en que la diapositiva que estamos hablando se trabajó, fueron unos cambios para entender y para afinar mucho más el concepto de beca, en el sentido que tiene una implicación para cubrir costos asociados al valor de la matrícula y en la pequeña modificación que hicimos, le da fuerza sobre todo a este tema y se deja más amplio digamos que es anexo el poder incluir que estas becas puedan tener una subvención a gastos de sostenimiento. Específicamente hay un parágrafo donde dice que cuando las IES tengan en su política un componente de gratuidad en el costo de matrícula, se aceptarán los programas de becas que cubran estos gastos de sostenimiento. Y hay otra definición, porque también nos indica que es un beneficiario, que es donación, que es un donante. Ahí digamos que es importante, como nos mencionó el doctor Oscar, vamos a estamos conectados con la DIAN, ellos son expertos en la materia y seguramente nos pueden hacer precisiones, pero estas definiciones son bien importantes saber. El donante es la persona natural o jurídica, como lo habíamos mencionado, que va a recibir este beneficio a través del pago del impuesto sobre la renta. Gastos de sostenimiento, ahí si bien el sector tiene una definición completa, la versión actual del decreto, el 978, está muy limitado como a las definiciones, se le dio como un espectro más grande para que queden todos aquellos gastos que cada institución defina, que son los que tendrían subvenciones a través de los programas de becas. Y la que queríamos también como que ustedes la tuvieran muy presente es el de programa de becas. Así es como quedó establecido en el Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario hace referencia particular a que estos beneficios están dirigidos a programas de becas y en ese sentido se hizo el esfuerzo para poder que tengamos un entendimiento sobre esta definición. Un programa de becas es un esquema de apoyo creado por una institución donde se puede contemplar una beca o un conjunto de becas. Esto significa que una institución de educación superior puede tener varios subprogramas de becas o sus propios programas de becas, pero de cara al decreto, el conjunto de aquellos programas que hayan definido, que hayan trabajado históricamente, donde existan, digamos, varios donantes que puedan ser propios del sector productivo o programas de becas que tengan un desarrollo a partir de los créditos actualmente que se materializan a través del ICETEX, se puedan incluir dentro de este programa de becas. Esto es como la generalidad. Después ya entramos a lo que ya implicaría los parámetros mínimos que debería tener un programa de becas. Y estos parámetros mínimos
creo que no son lejanos a lo que ustedes tienen desarrollados en las instituciones de educación superior. Aquí se definen y tienen que quedar muy claros, dado que el ministerio va a tener el rol de garantizar con objetividad y transparencia el proceso de aprobación de las becas, tal cual está establecido en el estatuto tributario. Básicamente son 8 parámetros para la aprobación. El primero es que para el ministerio debe ser claro quién es la autoridad interna competente que aprueba el programa de becas. La claridad también, el segundo punto, es que este programa de becas esté dirigido a estudiantes que la universidad ya, para los estudiantes nuevos, la universidad ya los admitió, pero como conocemos los procesos de matrícula, pues quedan matriculados a partir de la formalización del pago, por eso entonces se hacen unas modificaciones respecto a la versión actual, que está, digamos, del decreto 978, donde ahí se hace la claridad para poder tener cobijados a todos los estudiantes, son aquellos que están haciendo su proceso de matrícula, los que ya están matriculados, pero también hablamos de beneficiarios como aquellos que iniciaron la cohorte amparados en la vigencia del registro calificado. Es decir, que aquellos estudiantes que ya han iniciado sus estudios y por X o Y razones el registro calificado no se está, ¿sé qué? Está vigente, entonces pues entrarían también dentro de este grupo. La focalización, que ya la hablamos, estratos 1, 2 y 3, no obstante el ministerio en ciertos momentos del tiempo podría aplicar unos criterios para tener una mayor priorización con un enfoque de inclusión social. El siguiente es un tema que fue importante y que fue discutido ampliamente con las instituciones y es dar claridad en cuáles serían los programas o los beneficiarios que serían sujetos de estos beneficios. Entonces, ahí hay como dos espíritus. Uno es que pues beneficiemos a través de recursos del orden nacional, del gobierno nacional o de becas gubernamentales, pues que sea el beneficiario solamente reciba un apoyo. Con esto, digamos, también ampliamos el espectro de que varios estudiantes o varios jóvenes que quieran acceder tengan oportunidades. Entonces, por eso se dice, se cierra que estos beneficiarios no tengan ningún otro apoyo de becas gubernamentales o créditos condonables otorgados por el ICETEX con fondos públicos. Esto, para claridad de todos, es con el sentido de lograr una mayor cobertura y poder darle mayor oportunidad a los jóvenes y se deja una claridad que, a excepción de los programas del gobierno nacional, que el ministerio determine para el financiamiento de la educación superior. Ahí es importante también aclarar que los programas de becas que tengan algún crédito reembolsable del normal del ICETEX pueden ser beneficiarios estos estudiantes en el sentido de que con estos recursos de los donantes podamos complementar unos porcentajes adicionales que se requieran para el financiamiento. Otro punto importante es el asociado a, y en aras, obviamente, un tema que siempre para nosotros en educación superior no puede obviar si no podemos tenerlo, es la permanencia. Por esto, estos programas de beca y todo lo que hagamos en acceso debe tener un punto de complementariedad con esquemas que motiven y que fortalezcan a que los estudiantes finalicen su trayectoria completa por la educación superior. En ese sentido, los planes de acompañamiento
que las instituciones fortalezcan y que a estos estudiantes les hagan un seguimiento académico, psicosocial y de distintas formas que van a hacer realmente que tengan esta motivación y que sientan este acompañamiento por parte de la institución, es un punto, digamos, que se refuerza y que se mantiene dentro del decreto actual. Después hablamos de que pues, los programas de becas, para poder tener una muy buena operatividad, debe tener un reglamento asociado donde tenga unas reglas claras para su operación y también que tenga también muy bien establecido cómo es el esquema de financiación, que pues propenda sobre todo por el cubrimiento del aporte, porque yo creo que en eso hemos avanzado mucho en el país. Ya cuando hablamos de financiamiento, estamos dando todos los recursos y toda la apuesta, no es para cubrir periodos determinados de los estudios de los jóvenes, sino que se ha avanzado mucho en focalizar los recursos para poder cubrir toda la aporte y que el estudiante pueda tener esa tranquilidad del financiamiento y dedicar fuertemente pues a sus estudios. Ahí entonces es importante pues en la estructuración de los programas de becas saber cómo va a ser ese esquema de financiación. Entonces, esto es a lo que estamos hablando asociado a los parámetros y respecto al proceso de la aprobación de los programas de becas. Ahí, a partir, como les mencioné, de las reuniones que hicimos con el grupo de las instituciones, encontramos que la convocatoria no era el mejor mecanismo para poder evaluar los programas de becas, unos programas de becas que se mantienen estables en el tiempo y que el ministerio incurriría entonces en una evaluación de unos programas que no cambian y que ponemos un proceso competitivo donde no quisiéramos tener ese objetivo. Entonces, para esto, en el decreto decimos que el ministerio va a definir las condiciones para la aprobación de los programas de becas en un esquema muy sencillo que les quiero presentar a continuación. Entonces, de fondo, el ministerio tiene como dos momentos a realizar. Primero, una aprobación de los programas de becas y después la aprobación de los montos de las donaciones. La aprobación de los programas de becas se van a hacer a partir de una apertura para poder recibir todas las postulaciones de los programas de becas de las instituciones. Después vamos a verificar el cumplimiento de estos programas de beca respecto al decreto nuevo que esperamos obviamente surta todo su tránsito y a la resolución que lo va a acompañar donde se va a detallar mucho más la normatividad asociada. Una vez entonces el ministerio una vez verifica el cumplimiento, que son los parámetros que les mencioné en la diapositiva anterior, aprueba o inadmite el programa de becas en caso que quede algún punto sin poder verificar el cumplimiento, la institución puede subsanar la información. Una vez esto es una apertura, las instituciones postulan sus programas de becas, el ministerio verifica, aprueba el programa de becas y una vez están aprobados se constituye un banco de programas de becas que vamos a tener en el ministerio, donde un programa debe surtir solamente por una vez el proceso y si hace algún tipo de modificación, pues lo debería anunciar y el ministerio debería hacer su aprobación. Entonces, aquí, respecto al mecanismo que estaba definido previamente, pues es un proceso mucho más liviano, no es competitivo y es constante durante todo el año. Es decir, el ministerio lo que va es a establecer a partir de la resolución son unos tiempos en los cuales el ministerio debe pronunciarse respecto al programa de beca presentado y los formatos y los mecanismos y las herramientas que vamos a tener para que ustedes presenten la información relacionada con el programa de becas. El segundo punto es la aprobación de las donaciones. Entonces,
Para ello, una vez el programa de becas esté, la beca o el programa, ahí con el entendimiento de la definición es que una institución nos puede presentar un programa de becas o nos puede presentar un conjunto de programas de becas, que ahí no nos debemos como, digamos, confundir con la terminología. Entonces, una vez gestiona las donaciones, radica el ministerio la carta de insinuación del donante. El ministerio, digamos, de cara a este año 2019, que sabemos que tenemos un cupo de 100.000 millones, de los cuales dirigido a las instituciones de educación superior habrá un cupo de 50.000 millones de pesos, lo que hacemos es comenzar a descontar las solicitudes de las instituciones y avalar todas aquellas hasta que podamos copar el cupo global que tenemos para las instituciones. Ese sería el mecanismo. Entonces, lo que viene es como las herramientas, los formatos donde vamos a poder materializar una vez esta información, una vez que en presidencia se apruebe el decreto. Un tema importante que nos habían siempre mencionado era como poder tener toda la información a la mano, digamos que poder tener mapeado quiénes son estos donantes, quiénes se están acercando a la educación superior, de qué sectores provienen, cuáles son los montos de donaciones, y los beneficiarios, y poder mirar también el impacto que estamos teniendo en la deserción. Entonces, dentro del decreto también trabajamos, ya estaba establecido las responsabilidades de las instituciones de educación superior para poder reportar a través del ICETEX, que es el aliado del sector para la operación de estas donaciones. Y un tema que también era muy importante, que es poder tener la flexibilidad y que la normatividad esté de acuerdo a las situaciones que se dan a diario, en el sentido que pues, los estudiantes a veces pues, solicitan aplazamientos o solicitan por situaciones de fuerza mayor unas condiciones diferentes. Entonces, como la normativa está establecida que se financia, pues muy responsablemente el número de periodos que están determinados en la aprobación de los programas académicos a través de sus registros calificados y en la información que reposa en el SNIES. En el artículo, el 4.3.9, en los desembolsos, hay unos parágrafos donde se especifica y se da, digamos, esta habilitación a los aplazamientos y a poder dar como unas oportunidades al estudiante en situaciones de fuerza mayor o sustentadas, y en este caso, digamos, es la institución la responsable, digamos, de aceptar estas condiciones, digamos, no deben ser sujetas de aprobación ni por parte del ICETEX ni por parte del ministerio, sino que también respetando la autonomía universitaria y el funcionamiento de sus programas de becas, son las mismas instituciones las que crean sus programas de becas, las potencializan, arman sus reglamentos, las operacionalizan, buscan sus aliados y definen las reglas del juego, y el ministerio hace una revisión del cumplimiento de estos programas de becas y pues toda la esperanza para que podamos poder este año materializar estos recursos y darle la oportunidad a muchos jóvenes para que puedan acceder a la educación superior. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Carolina. Muy bien. A todos los asistentes, entonces, como los explicamos al comienzo de la jornada, les hemos pedido nos formulen unas preguntas. En este momento tenemos 5 preguntas que procederemos a leer para que podamos ir despejando las inquietudes de nuestros asistentes. Tener presente también para todos que se encuentra conectado en este momento el doctor Ricardo Medina de la Oficina Jurídica de ICETEX,
De la misma manera, Freddy Leonardo Mejía de la DIAN. Tengan todos presentes. Efren Leonardo Mejía de la DIAN, para que si hay también alguna pregunta hacia ellos podamos despejarla. Entonces iniciamos con las preguntas para ir haciendo la solución de cada una de ellas. Buenas tardes. La primera pregunta la hace Violeta Osorno. Me gustaría saber qué es exactamente tener un componente de gratuidad en el costo de matrícula. Exactamente, significa que el valor de la matrícula no es cobrado al estudiante, sino que el costo del valor de la matrícula es financiado, ya sea, en este caso, por un donante. En otros programas que son apalancados por el Gobierno Nacional, los recursos salen del presupuesto nacional, como es el caso del programa Generación E, o los fondos que tienen pues en sus dos componentes un recurso del Estado que apalanca el financiamiento del valor de la matrícula, o en el caso, digamos, de fondos de gobernaciones, de secretarías de educación, son recursos ya de los entes territoriales que apalancan estos recursos. O sea que el estudiante no paga el valor de la matrícula. Eso hace referencia al término de gratuidad. Claudia Natalia Pinzón Rey pregunta, de acuerdo a la definición de donación, en el Estatuto Tributario está contemplado las modalidades de donación en el artículo 125.2, donde indica que cuando son efectivos títulos, valores en especie, bienes e inmuebles. Bueno, esa pregunta se la vamos a trasladar a la DIAN, a Leonardo Mejía, que nos acompaña, que afortunadamente está acá con nosotros para dar las especificidades. ¿Tú estás con nosotros, Leonardo? Nos disculpan un momento para poder hacer los procesos de conexión y poder tener esta respuesta muy particular sobre los temas de donaciones. Violeta Osorno. Violeta Osorno pregunta, ¿cómo se determina el cupo global? Bueno, el grupo global se hace a partir de un proceso donde el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de Ciencia, Tecnología e Innovación hace un balance, digamos, de la gestión de donaciones de los años previos y define y solicita, digamos, en este caso, al Ministerio de Educación cuál es el cupo que necesitaría, digamos, para este caso, 2019. Entonces, es a través de ese mecanismo y a través de la aprobación de este consejo que se acepta o no la solicitud del ministerio, que el ministerio aquí boga de cara a todo el sector con la solicitud del monto, y así es como, digamos, se determina. Entonces, el cupo global solicitado por el año 2019 es el cupo que también se solicitó para el 2018, 100.000 millones de pesos, en los cuales se están destinando también, al igual que el año anterior, el 50% para las donaciones de las instituciones de educación superior y el otro 50% para que se gestione a través del ICETEX y complemente los recursos. Nosotros hemos contemplado, digamos que no tenemos un referente este año, por eso 2019 es tan importante, porque vamos a ver cuáles son las necesidades y la gestión de las instituciones de educación superior, porque este cupo lo vamos a poder como flexibilizar, ampliar en la medida que podamos saber cuál es el monto. Y como les mencionaba al inicio, si el sector tiene toda la capacidad, y ojalá así sea, y lo podamos demostrar, pues solicitarle al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios un cupo mucho más grande para las próximas vigencias. María Paola Aguirre Cote pregunta,
¿Dónde se establece un parágrafo que no tiene ninguna relación con las definiciones? Exactamente, no sé si es alguna diapositiva asociada. Si nos puede reiterar la pregunta, por favor, si la aclara. Si nos puedes aclarar la pregunta, lo agradecemos, Claudia. Seguimos con otra. Violeta Osorno, ¿qué sucede si algún donante quiere ser anónimo? Pregunta para la DIAN. Sí. Esa pregunta también se la vamos a transferir a la DIAN, A Leonardo a Leonardo, que nos está acompañando amablemente para que nos dé respuestas sobre el tema. Oscar Luis Gómez Chiquillo pregunta, ¿quiénes serán exactamente los responsables de los programas de becas o donaciones? Las instituciones de educación superior, ustedes en las instituciones tienen toda la responsabilidad de la estructuración y operación de los programas de becas. Nosotros como ministerio, de cara a este cumplimiento y a poder sumar más recursos para el financiamiento, tenemos un rol de aprobadores, avaladores de los programas de becas que ustedes definan en sus propias instituciones de educación superior. Doctor Leonardo, ¿ya lo escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Listo. Entonces, respecto a la primera pregunta, que eran las modalidades de las donaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta donación tiene un tratamiento doble que no tiene ninguna donación más en Colombia. Por eso es tan importante el tema de la educación en Colombia. A eso le damos carácter de gasto, es decir, de deducción tributaria y también de descuento tributario. Es decir, el donante tiene doble beneficio, que puede llegar al 100% del gasto más hasta el 25% del descuento que aplica directamente el impuesto. Es lo que deben tener más clara las universidades para poder captar cada vez mayores donantes para este programa. Segundo, las modalidades de las donaciones. Las modalidades de las donaciones, como bien decía la persona que estaba preguntando, están escritas en el artículo 125-2 del Estatuto Tributario, y también el decreto reglamentario 2150 del año 2017 dice cuáles son las modalidades. Estas modalidades básicamente son de dos tipos: en efectivo. Cuando se habla de efectivo, tiene que ser siempre cheque, pago por tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. El efectivo puro, billetes, ese no se acepta. Eso creo que ya lo conocemos todas las entidades receptoras de donaciones. Me preguntaban, ¿y qué pasaba si se podían donar otros activos? Claro que sí. Todos los activos, siempre y cuando, lo importante es que se destinen a este plan de becas para los estratos 1, 2 y 3, ¿no? Para el caso de cuando se donen otros activos, lo importante es que se tiene que tener claro cuál es el valor en el cual se reciben o se entregan los bienes. Para esto el mismo Estatuto Tributario dice, mire, el valor de los bienes nunca podrá ser, debe ser el menor entre el valor comercial y el costo fiscal de los bienes donados. Entendido el costo fiscal de los bienes donados como lo dicen todos los artículos relacionados al patrimonio. Creo que ahí abordé la primera pregunta, es decir, resumen, se pueden recibir donaciones en dinero o en especie de acuerdo a lo regulado por el Estatuto. La segunda pregunta era sobre los donantes anónimos. Los donantes anónimos, desde un punto de vista tributario, pues no tiene ningún efecto, porque si es anónimo, ¿cómo se le puede certificar la donación para que la utilice como descuento o deducción tributaria, no? Ahora bien, si la universidad recibe esas donaciones anónimas, puede utilizarlas para estos programas, pero se pierde el beneficio tributario para el donante. Listo, estas son las respuestas a las dos preguntas. Muchas gracias, don Leonardo. Continuamos. La segunda pregunta, que era La sobre siguiente los pregunta. donantes podían ser anónimos. ¿Me escuchan? Sí, don Leonardo, perfecto. Para el tema de la donación anónima, lo que acaba de decir, el tema es que si una persona donante es anónima, pues nunca se le va a poder certificar la donación para que la lleve como descuento y deducción tributaria.
La única forma en que yo adquiero el beneficio como donante es identificándome ante el receptor de la donación, sea el ICETEX o sea las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, un donante anónimo es muy curioso desde el punto de vista tributario. Ahora bien, una universidad puede recibir donaciones anónimas. Eso no hay ningún problema. La cosa es que cómo se la certifica y a quién se la certifica si es anónimo. Muy diferente es que el donante no quiera que exista información de él. Pero las reglas generales de los donantes es que el donante debe aceptar que su información como donante la conozca la sociedad civil en general. ¿Listo? Muchas gracias, Leonardo, por estas precisiones. Realmente tu participación muy valiosa en este tema de donaciones para aprender todos. Listo. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con 3 preguntas más. En este momento pues se han generado muchas preguntas. Estas las estaremos contestando por correo electrónico después. Desde la UPB, Claudia Andrea Vélez, desde la UPB pregunta. ¿Es posible que nos compartan la presentación que utilizaron y que nos compartan datos personales o contactos para este tema? Sí, les compartimos la presentación. También en la página web del Ministerio, nosotros, las entidades, cuando queremos hacer modificaciones a normatividades, en este caso el decreto 978, está un link en la página web del Ministerio donde está la nueva versión, el proyecto de propuesta de modificación del decreto 978 y hay un documento anexo técnico. Entonces también les vamos a remitir a través de ASCUN, que nos dio a este espacio, el link para que ustedes puedan acceder a estos documentos y quisiera como hacer una precisión. El Ministerio, cumpliendo los tiempos establecidos, lleva el 14 de junio, el viernes pasado, cumplió sus 15 días de socialización del decreto para recibir observaciones y ya entramos en una recta importante de cara a las validaciones en presidencia. Entonces, pues bienvenida, digamos, todas las claridades que podamos dar para todos y pues tenemos pues la esperanza de poder tener una nueva versión para poder ya como entrar en operación y poder, digamos, recibir todos los programas de becas, avalarlos y que ustedes puedan gestionar los recursos de los donantes. David Rojas Londoño pregunta, ¿es obligación para las CIES reportar cualquier donación al Ministerio de Educación? Sí, según lo establecido y para que las donaciones sean sujetas, como nos mencionaba Leonardo, de ese tratamiento doble que tienen de los beneficios, las deben presentar al Ministerio de Educación. Hace parte del proceso y de lo que está establecido en la ley. Claudia Natalia Pinzón pregunta, en la propuesta de decreto no es claro el proceso de aprobación de programas, de acuerdo a lo presentado en la presentación. Sí, en el artículo específico de aprobación del programa de becas se dejó un enunciado muy general, que el Ministerio, mediante acto administrativo, definirá las condiciones. Las condiciones fueron las que, para la aprobación de los programas de becas de las instituciones, esto lo vamos a desarrollar es en la resolución, en el acto administrativo, de acuerdo al esquema que les presenté. Nosotros ya tenemos una versión de resolución, ya surtiendo como el proceso de finalización de observaciones por parte de la comunidad del decreto. Iniciaremos un proceso de socialización de la resolución para recibir retroalimentación y poderles dar más detalle al respecto. Entonces, a través del Ministerio, de la Dirección de Fomento a la Educación Superior que está a mi cargo, estaremos contactando y yo creo que si ASCUN nos apoya también remitiendo aquellas generalidades de la resolución para que pues ustedes tengan información al respecto. Claudia Natalia Pinzón pregunta, no se especifica si las cuentas especiales que deben crear las CIES son cuentas contables y o bancarias.
cada institución debe definir qué tipo de cuenta debería tener. No, digamos, existe una restricción a que sea contable o que sea bancario. Jairo Valencia pregunta, ¿de dónde se desprende la competencia del Ministerio de Educación para aprobar las donaciones si se tiene en cuenta que la competencia que le otorga el Estatuto Tributario se circunscrita a la aprobación de los programas de becas? ¿Cuál va a ser el criterio para la aprobación de las donaciones que pretendan hacer los donantes? Si entendemos bien la pregunta, como ustedes especifica, lo que está establecido en el artículo 158 del Estatuto Tributario, el Ministerio aprueba los programas de becas. Las donaciones que nosotros aprobamos son las que estén asociadas exclusivamente a estos programas de becas. Cualquier otra donación o programa de becas que no esté enmarcado y que no quiera ser sujeto de a validación por parte del Ministerio, hacen sus tránsitos normales abiertos en cada una de las instituciones de educación superior. Oscar Luis Gómez Chiquillo pregunta, si la aprobación de becas ya no será por convocatoria, ¿cuál sería la metodología a utilizar? La metodología es constituir un banco de programas de becas, es decir, que tengamos nosotros registrados los programas de becas que quieran ser sujetos a este beneficio doble, que estos programas de becas solamente hagan un tránsito de aprobación por el ministerio y, digamos, no se trabajaría a través de un proceso de convocatoria competitivo con puntajes, sino más bien aquellos programas que quieran participar están bienvenidos. El ministerio haría sus procesos de validación de cumplimiento de los parámetros establecidos para los programas de becas y quedan ahí, reposan para que en el momento en que la institución haga una gestión de donación, pues el ministerio haga la aprobación de esta donación ya con un banco de programas listos y habilitados y que no hagamos unos procesos anuales de aprobación, sino que estos deberían estar ahí reposando para estar listos y poder, digamos, tener un mecanismo flexible, un mecanismo oportuno para responder a la financiación de la educación superior. Luisa Fernanda Bernal Díaz pregunta, en términos de tiempos, si todo el proceso surte efecto en los tiempos esperados, ¿en qué fecha podemos esperar la resolución para someter ante el Ministerio de Educación el programa de becas? Pues, Luisa, ¿cómo estás? Ahí, según los tiempos, el tránsito por presidencia puede demorar, esperamos, 2 semanas. El ministerio, como indicamos, ya viene trabajando en la resolución, el cual pues pasará a las aprobaciones por parte del ministerio. Y si nos va bien, nosotros estaríamos pensando que a mediados de julio o hacia más bien hacia finales de julio o el 1 de agosto, daríamos apertura a la inscripción de programas de becas y ahí tendríamos un tiempo prudencial de más o menos un mes para que el ministerio pueda hacer esa verificación de cumplimiento y recuerden que el sistema queda abierto para recibir todas las postulaciones de las instituciones y en la resolución se van a determinar cuáles son los tiempos que el ministerio debería tomarse para hacer estas aprobaciones y con esta información, con todos estos programas de becas que nos remitan, queda constituido el banco de programas de becas elegibles para después ya hacer el proceso de la aprobación de la donación. Entonces, si logramos hacer el tránsito del proceso que está establecido, esperamos que hacia agosto ya tengamos abierto este banco y que ustedes nos puedan
presentar sus programas de becas. Ángela Otero pregunta, las consecuencias de recibir donaciones para becas, pero si no se postulan al Ministerio de Educación, la única consecuencia es que no obtendrán el doble beneficio tributario. ¿Hay alguna otra consecuencia aparte de esta? Si la donación va con destino a otra población, no es tratado en 2 o 3, ¿les aplicará normalmente el beneficio tributario? Artículo 256, 25% de descuento. Como lo indicó Leonardo, desde la DIANI, según lo establecido en el Estatuto Tributario, el beneficio solamente es aplicable a lo que está establecido ahí, que son los programas de becas donde la focalización sí está por ley establecida, que es estrato 1, 2 y 3, y que surtan el proceso de aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional. Bernardo Gómez pregunta, ¿cuál será el papel del ICETEX en la administración de los recursos destinados a las becas? Bueno, aquí también en este espacio y agradeciendo todas las preguntas que nos han dado, nos acompaña Ricardo Medina. En el decreto, en la subsección 3, que habla de las cuentas especiales, el fondo especial para administrar los recursos, ahí hay unas especificidades que queremos que Ricardo les cuente a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Entonces, Ricardo, te escuchamos. Buenas tardes, no logramos conexión con el ICETEX. Vamos a retomar el rol estratégico que tiene el ICETEX en esta financiación de la educación superior. Entonces, vamos a responder una pregunta para darle el espacio al ICETEX, porque yo creo que aquí en este detalle de las cuentas esenciales, fondo que se va a constituir, de la junta administradora de este fondo, seguramente hay dudas y es muy importante que él nos cuente el detalle de cómo el ICETEX se ha preparado para este proceso. Pregunta Claudia Natalia Pinzón. ¿Cuándo se espera que quede aprobado el decreto? Y el Ministerio de Educación, ¿cuándo aproximadamente publicará la resolución para postulación? Bueno, esperamos, una vez ya finalizado el proceso de recibir observaciones por parte de la comunidad, que es un proceso amplio que se hace a través de la página web del Ministerio, donde se publica el proyecto de decreto y se da un tiempo de 15 días para recibir observaciones. Ya cumplido este proceso, pasa a presidencia para su aprobación y validación. Entonces, por lo tanto, esperamos 2 semanas para que el decreto quede en firme y nos tomaríamos, yo creo que unas otras 2 semanas para la aprobación de la resolución. Con esto esperamos abrir ya el proceso de inscripción de los programas de becas. Luisa Fernanda Bernal pregunta, esta pregunta es para Lilian. Si se recibe una donación en especie, ¿se podría pensar en vender las donaciones para obtener recursos frescos destinados a los beneficiarios del programa de becas? Pero esa es una actividad en principio no conexa de las CIES. ¿Se podría hacer? La venta de donaciones físicas, por ejemplo, un local, estarían sujetas a las CIES a pago de impuestos por esta actividad. Leonardo, si escuchaste la pregunta, estamos todos interesados en saber cómo... Vamos a volverla a formular. ¿Cómo se abordaría el tema? Sí, ya la vamos a formular. Sí, con mucho gusto. Luisa Fernanda Bernal pregunta, si se recibe una donación en especie, ¿se podría pensar en vender las donaciones para obtener recursos frescos destinados a los beneficiarios del programa de becas? Pero esa es una actividad en principio no conexa a la CIES. ¿Se podría hacer? La venta de donaciones físicas, ¿se podría hacer? La venta de donaciones, por ejemplo, un local, estarían sujetas a las CIES a pago de impuestos. No entiendo bien la pregunta. ¿Estamos hablando de donaciones en especie? ¿Qué fue la pregunta anterior? Modalidades de donaciones. Es, digamos, Leonardo, que una institución le donan libros, una biblioteca, le pueden
libros para una biblioteca, una escultura o tiene un lote, un apartamento, un bien inmueble y pues esos recursos los quieren materializar monetariamente para poder ser sujetos de estas donaciones. Entonces, si es posible, digamos que si aplica y si se podría utilizar donaciones en especie. Retomando la pregunta anterior, me estaban preguntando las modalidades de donaciones. Les decía yo a ustedes que las donaciones también pueden ser en especie. Siempre pueden ser en especie o pueden ser en dinero, y les decía que era un cheque o tarjeta de crédito por un intermediario financiero. Lo importante en especie, para que estemos dentro de nuestro artículo 158-1, es que esa donación en especie debe estar dirigida para las becas de los estratos 1, 2 y 3, que incluyen manutención, transporte y demás cosas que dice la ley. Es decir, las en especie sí llenan los requisitos siempre y cuando se destinen al artículo 158-1. Entonces la respuesta es afirmativa. Sí, claro que sí. Bueno, excelente, muchísimas gracias. Listo. Claudia Natalia Pinzón Rey pregunta, ¿cuál es el tiempo de vigencia de la aprobación del programa de becas? Si el programa no cambia las condiciones que el ministerio establece a través de este decreto que estamos hoy analizando, quedan aprobados no tiene establecido un tiempo determinado, quedarían ahí en el banco de programas de becas. Entonces, pues no le tenemos establecido un tiempo límite de vigencia de estos programas de becas. Jairo Valencia pregunta, el artículo 2 de la subsección 2 que titula de la aprobación de los programas, sin embargo, en el desarrollo del artículo no se dice cómo se dará esa aprobación. Bueno, esa pregunta ya le habíamos dado respuesta. Como mencioné, en el decreto nuestra intención es dejar el mecanismo de aprobación amplio, sin dejarlo determinado, digamos, para que también podamos poder mirar si el mecanismo que le queremos apostar ahora, que es un banco de proyectos, funciona. El año pasado el decreto hablaba exclusivamente de convocatorias y por eso es que estamos hoy modificando este decreto, porque le ponía como una camisa de fuerza a la operación de esta aprobación de los programas de becas. Entonces nuestra intención es que el decreto quede lo suficientemente entendible con la información que debe tener, pero que podamos a través de resoluciones hacer ajustes necesarios sin tener que hacer cambios a un instrumento como son los normativos, como son los decretos. Bueno, mientras solucionamos el audio de Ricardo Cortés, de Text, vamos con otras preguntas. Jairo Valencia, en en cuanto cuanto a a la la primera pregunta que hice, yo entiendo que se trata de las donaciones que están relacionadas con los programas de becas que apruebe el Ministerio de Educación. No obstante, mi reparo está orientado a que el estatus tributario no condiciona que los beneficios tributarios dependan de que la donación sea aprobada por el Ministerio de Educación, pues su competencia se limita a aprobar los programas de becas. Siguiente pregunta. María de los Ángeles Pinzón. En el acto administrativo que se dictará posteriormente por el Ministerio de Educación, se excluirán las condicionantes que estipulaba la convocatoria del año 2018, referentes a la orientación académica y el impacto regional del programa de becas de postulado. María de los Ángeles Pinzón pregunta. Independientemente del monto de donación, las IES siempre deberán radicar la carta de insinuación donante ante el Ministerio de Educación, no solamente en aquellos casos que va a ser formalizada la donación mediante escritura pública,
por ser donaciones cuyo valor exceda la suma de 50 salarios mínimos mensuales. Diego, yo estoy conectado para que me... Pues vamos a hacer el siguiente ejercicio para poderle dar dinámica a la reunión. Se nos están repitiendo algunas preguntas, por tanto, entonces, como lo acaba de hacer nuestro operador de webinar, vamos a leer grupos de preguntas como él acaba de hacer. 5 o 6 preguntas, tratamos de dar una respuesta sobre las mismas. Pediríamos mucho el favor en su momento al doctor Leonardo, las que correspondan a DIAN, si no han sido respondidas, les podamos dar desarrollo. Pero la idea sí es, recuerden todos, que esto va a quedar todo grabado y lo que queremos es que quede evidente que la pregunta que ustedes plantearon ha quedado registrada, la que podamos darle desarrollo en virtud de esta reunión la haremos y la que no, pues en vía del documento o del registro que se haga de la grabación trataremos de resolverla. Entonces, insisto, en este momento le haremos 4 preguntas, vamos a leer otra más y trataremos de si hay de alguna manera posibilidad de dar respuesta a lo que se ha preguntado y así sucesivamente iremos leyendo grupos de preguntas para ir dando solución a las inquietudes que ustedes han planteado. Una más, por favor. Claudia Natalia Pinzón Rey. Cuando se reciben donaciones en activos, ejemplo, se recibe un lote por valor de 1.000 millones y eso se destina al programa de becas aprobado por el Ministerio de Educación, iría al Fondo Especial para el fin. ¿Cómo certifico esta donación cuando no la tengo en efectivo y no está en cuenta bancaria ni contable? ¿Certifico los 1.000 millones o en el momento en que se vende ese bien? Y si se vendió en 800 millones, ¿cómo hago con el informe del ICETEX? Cuando la certificación de donación es de 1.000 millones, pero en efectivo para uso de becas tengo 800 millones. No sé si el doctor Leonardo Mejía en este momento nos han hecho tal vez las últimas 3 preguntas muy dirigidas a temas estrictamente tributarios y nos pudiera dar alguna claridad al respecto. Bien, vamos a seguir entonces con otro grupo de preguntas mientras logramos volver a establecer contacto con la DIAN. Por favor, Diego, para que nos colabores con los siguientes 5 grupos de preguntas. Carlos Eduardo Ruiz Ramírez. Si las CIES ya tienen un programa de becas que cumplen con estos criterios y concedió becas en el primer semestre del 2019, ¿estas pueden ser aplicadas a donaciones recibidas durante el segundo semestre del 2019, recibiendo el beneficio tributario? María Paola Aguirre Cote. Disculpe las preguntas que no formulé. Bueno, está más adelante. Laura Cristina Guerra. Dentro del programa de becas se puede proponer una modalidad de beca conjunta con un crédito pagadero, ejemplo, beca crédito del 90% sobre la matrícula 45%, crédito a largo plazo más 45% en calidad de beca. Y Julián Orozco Espina, los recursos recaudados por donaciones únicamente se pueden transferir a los estudiantes a través de los aspectos mencionados en el artículo 158-1 del Estatuto Financiero, o podría tomarse una porción para solventar los costos administrativos del programa de becas postulado. Muchísimas gracias por toda esta volumen de preguntas que nos han llegado. La verdad, es importante estar en contacto con ustedes, poder conocer sus expectativas y también las situaciones que ocurren en las instituciones y cómo se puede potencializar el esfuerzo de todos. Estamos tratando de conectarnos con el ICETEX. Me parece muy importante que ellos nos cuenten cómo va a ser la operación. No ha sido posible. Aquí como unas claridades sobre los temas que nos han mencionado. Estas becas, esta financiación solamente es para
cubrir el valor de la matrícula o gastos de sostenimiento. Digamos, no aplica para gastos administrativos del programa. En cuanto hay una pregunta sobre una combinación de recursos en porcentaje sobre cómo podría ser financiado, lo que nosotros queremos acá es que dar facilidades y flexibilidad para poder financiar la totalidad de un valor de matrícula de un joven que quiera hacer su paso, su tránsito por educación superior. Si este beneficiario ya tiene recursos de fondos públicos, ya sea el gobierno nacional o territorial, pues no sería como sujeto de este beneficio, pero si tiene créditos reembolsables con el ICETEX, y estos créditos, acuérdense que hay unos que tienen un porcentaje alto de financiación del capital, pues un porcentaje sí podría llegar a cubrir el faltante para que el estudiante pues no tuviera que hacer una erogación de gasto para cubrir el valor de la matrícula. María Paola Aguirre pregunta, en el caso de las CIES que tenemos un gran número de donantes, que puede ser superior a 200, ¿cuál sería el procedimiento de erradicación de la carta de insinuación del donante, dado el gran número? ¿Esta carta es un formato que el ministerio va a establecer? El proceso es por demanda. Una vez la institución gestiona la donación, radica la insinuación, no debería tener límite, no tiene límite el monto que ustedes le soliciten al ministerio. Entonces, por lo tanto, para aquellas instituciones que tienen unas oficinas grandes de fundraising y que logran donaciones, pues nos presentan la carta de insinuación al ministerio, y a medida de ir nosotros a ir verificando la disponibilidad del cupo, vamos a ir aprobando estas donaciones. O sea que no habría un límite, y como les mencionaba, el reto grande es saber cuánto es nuestro músculo en fundraising como sector de educación superior, pues lo vamos a calibrar con esta primera esquema, que espero pues sea exitoso. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, por escucharnos. Vamos a hacer acá unos cambios internos. Yo me tengo que retirar, pero el equipo del ministerio continúa. Las personas que nos acompañan desde el ICETEX y desde la DIAN, y por supuesto ASCUN, acá estaremos hasta a la hora programada dando respuesta a las preguntas. Desde la Dirección de Fomento, todo el acompañamiento y la unión de esfuerzos para hacer de la educación superior una oportunidad para muchos jóvenes y para trabajar de llave con cada una de las instituciones. Muchísimas gracias, y estaremos informando de los siguientes pasos que se mencionaron, y pues que ojalá podamos materializar este reto que tenemos de poder recibir recursos del sector productivo para el financiamiento de este nivel de formación. Mil gracias. Doctora Carolina, muchas gracias a todos. Por favor, no se nos retiren. Vamos a continuar. El equipo del ministerio va a quedar atento. Tenemos buen número de preguntas todavía por resolver. Le agradecemos muchísimo a nuestra directora de Fomento, la doctora Carolina Guzmán, por su participación en este espacio. Como ella lo acaba de plantear, señores, estaremos atentos a todo lo que ustedes han formulado, poderlo hacer llegar con respuestas oportunas desde el ministerio, la DIAN y el ICETEX. Vamos a continuar entonces con la lectura de preguntas. La dinámica va a ser la misma. Vamos a leer bloques de preguntas de 5, y en la medida de las posibilidades, quien está aquí a nombre del ministerio, y de la misma manera, en la medida de las posibilidades, nuestros interlocutores de la DIAN y del ICETEX, que ojalá lográramos tener nuevamente contacto con ellos, irán haciendo las respuestas para avanzar hacia las 3:50, que fue la convocatoria que quedamos planteada en la invitación que les hicimos. Entonces, procedamos a leer un paquete de 5 preguntas y vamos avanzando.
Bueno, este paquete de preguntas es de María Paula Contra. Una pregunta respecto de las definiciones. ¿Dónde se establece un parágrafo que no tiene ninguna relación con las definiciones? Siguiente, dice, relacionada con la referencia que se hace al parágrafo tercero del artículo 256 del Estatuto Tributario, el cual en el Plan Nacional fue modificado. En el proyecto de decreto se menciona en el artículo 10 que se modificará el artículo 253-3439. Sin embargo, en el cuerpo del decreto no se modifica nada relacionado con este artículo. Y la última, ¿por qué solo se limita los donantes a quienes declaran renta cuando cualquier persona que no son declarantes lo pueden hacer? Estamos acondicionando el espacio para las respuestas a estas inquietudes planteadas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Rodríguez, soy coordinador del Grupo Estímulo a la Demanda de la Dirección de Fomento del Ministerio de Educación Nacional. En lo que nos queda de la sesión, pues daremos respuesta a las preguntas que están pendientes todavía. Entonces, en caso concreto sobre el parágrafo que está en el decreto, en el artículo relacionado con las definiciones, el parágrafo establece, cuando las CIES tengan en su política un componente de gratuidad en el costo de la matrícula, se aceptarán programas de becas que cubran los gastos de sostenimiento. Este parágrafo está asociado a la definición de beca. Como lo veíamos anteriormente o inicialmente, las becas hacen referencia a un apoyo total o parcial asociado al costo de la matrícula. Sin embargo, hay instituciones, sobre todo las universidades públicas, que tienen un componente de matrícula casi que al 100%, si no es al 100%, sí la mayoría del componente de matrícula, y por lo tanto buscan gestionar donaciones para financiar el sostenimiento. Entonces, lo que queremos dar a entender con este parágrafo es que solamente en los casos en que haya un componente de gratuidad en el costo de la matrícula, se aceptarán programas de becas exclusivos para sostenimiento. Es decir, la prioridad siempre va a ser la matrícula. Siempre esa va a ser la prioridad al gestionar una donación. Pero si la institución, por las condiciones internas, no requiere gestionar donaciones para cubrir valor de matrícula porque ya tiene un componente de gratuidad definido, pues entonces podrá gestionar las donaciones para cubrir o apoyar a los estudiantes con el componente de sostenimiento. Quiere decir entonces, para definir este tema, que prioritario, gestionar donaciones para matrícula. Si la institución quiere garantizar o gestionar donaciones para sostenimiento, deberá prioritariamente tener ya cubierta la matrícula con un componente de gratuidad interno, es decir, que lo haya ya reglamentado la institución, y por lo tanto todas las donaciones destinarlas al sostenimiento de los estudiantes. No puede, digamos, en sentido contrario, no podría una institución gestionar donaciones para sostenimiento si la matrícula no está cubierta con un componente de gratuidad. ¿Sí? Esa es la intención de este parágrafo. José Fernando pregunta, ¿solo se aceptan donaciones o podría ser aportes cuando estos se realizan a través de alianzas o convenios que se suscriben con las CIES? Y la segunda pregunta de él es, ¿el porcentaje es 1 a 1 de las becas versus la donación? Bueno, sobre el tema de las donaciones o aportes, el Estatuto Tributario establece claramente que donaciones, es decir, tienen que regirse por lo que establece el Estatuto Tributario para que se configure como donación. No es un aporte como tal, no es el producto de un convenio o una alianza que realice la institución con otra parte interesada, sino que debe darse a modo de donación. Y sobre la pregunta de si las donaciones tienen que ser 1 a 1 en relación con los programas de becas, si entiendo bien la pregunta, es relacionada con programas de becas,
No necesariamente. Los donantes aportan sus recursos como donación, ¿sí?, para apoyar o para que se desarrolle o se implemente un programa de becas de la institución de educación superior, siempre que este programa ya haya sido aprobado por el Ministerio de Educación. Sin embargo, el programa de becas puede que a la institución le cueste, por dar un ejemplo, 100 millones de pesos para financiar la cohorte de un estudiante que ingresa en primer semestre. El donante puede que no necesariamente tenga los 100 millones de pesos, él puede donar 20 millones, 30 millones, pero eso va sumando a una bolsa que tendrá que administrar la institución de educación superior para empezar a implementar su programa de becas. Ya al interior, la institución de educación superior es la que define, la que decide cuáles son los estudiantes, cuáles son los beneficiarios que van a entrar en este paquete de programa de becas. Finalmente, entonces, la donación no es 1 a 1 con programa de becas, porque esto nos restringiría la capacidad de gestionarlas, sino que la institución va generando, va gestionando esas donaciones, va apalancando un mayor número o un volumen de recursos que al final le permitan tener un mayor número de beneficiarios al interior de la institución. María Paola Aguirre pregunta, ¿cuál es el proceso de erradicación de insinuación de donaciones, ante el Ministerio de Educación, y sobre todo cuando tenemos un alto volumen de donantes que puede ser superior a 200? La siguiente pregunta es de ella misma y dice, ¿podemos radicar en la medida en que van llegando? O sea, que todos los días le podemos enviar cartas. Bueno, sobre esta pregunta, es importante que tener claro que el tema del procedimiento para recibir o aprobar o autorizar las donaciones va a quedar reglamentado en la resolución, en el acto administrativo, que es de un carácter, digamos, muy operativo, muy específico, muy procedimental, y es allí donde va a quedar consignado en qué condiciones las instituciones de educación superior podrán presentarle al Ministerio de Educación sus donaciones. Esto lo hacemos en 2 sentidos. Uno, para que la institución de educación superior y el donante tengan seguridad que ese esfuerzo, que esa gestión que están realizando va a obtener finalmente el doble de beneficio del que trata el estatuto tributario. Y adicionalmente, pues garantizar que el tope asignado por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios se cumpla, porque hay un riesgo, y esto es claro tenerlo en el sector, y es que si el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios establece un tope, las donaciones que se hagan por encima de ese tope, pues no podrán tener el beneficio de que trata la norma. Por eso es que tenemos que ser muy juiciosos entre todos, entre las instituciones, los donantes y el Ministerio de Educación Nacional, de garantizar que todo lo que se gestione en el marco de esta iniciativa tenga ese doble beneficio, que es en última lo que motiva a los donantes a aportar sus recursos. Ahora bien, sobre cómo va a ser esa presentación, esa radicación de las insinuaciones al ministerio, en este momento tenemos previsto ya que diariamente, en cualquier momento, las instituciones radicarán al ministerio esas insinuaciones. ¿Sí? Para eso habrá un formato en el que las instituciones, así como cualquier otra solicitud que hacen al ministerio, también a través del sistema de atención al ciudadano de correspondencia, que es el mecanismo formal que tiene el ministerio para recibir cualquier solicitud, es a través de este medio que podrán las instituciones radicar sus insinuaciones. Ahora, tenemos un riesgo, y es el que nos están manifestando aquí, es pueden presentarse 200 insinuaciones en un día, como puede que no, como puede que solo sea una a la semana, porque eso depende del dinamismo que vaya teniendo el programa. En las mesas de trabajo previas que hemos tenido en el Ministerio Interior, al interior del Ministerio de Educación, perdón, hemos evidenciado que la gestión de donaciones es un proceso dispendioso, no es un proceso en el que todo el tiempo se hagan filas pues, de donantes, ¿sí? Sino que al contrario, las instituciones tienen que diseñar una estrategia para poder ir a obtener más recursos de donaciones.
Esperamos nosotros entonces que pues tengamos la capacidad en el sector de dar respuesta a esas insinuaciones que vayan radicando. Sí, en el caso que, en el ejemplo que nos dan, son 200 insinuaciones diarias, o sea, 1000 a la semana, pues el ministerio tendrá que darle respuesta a cada una de las insinuaciones porque así ha establecido el proceso. Es decir, ninguna insinuación puede quedar por fuera siempre que esté dentro del cupo que se asigne para las donaciones de las instituciones de educación superior o por intermedio de las instituciones de educación superior, si se quiere decir mejor. Teniendo en cuenta la hora que tenemos y la sugerencia de metodología, que era una intervención de la doctora Carolina Guzmán, esta segunda parte de las preguntas escritas, las cuales todavía tenemos varias por leer, pero quisiéramos entrar a la tercera parte de si alguien quisiera vía micrófono hacer alguna intervención. Están atentos los funcionarios del ministerio para escuchar. Recuerden que para este procedimiento deben habilitar su micrófono y levantar la mano dentro del link que está habilitado para ello. Por favor, démonos unos minutos. Si alguien quisiera hacer una pregunta, si alguien quisiera intervenir por vía micrófono, estamos atentos. Bien, vamos a formular entonces, ya que no tuvimos intervenciones micrófono, vamos a leer dos últimos paquetes de preguntas y vamos dándole cierre a nuestra reunión. Entonces, por favor, Diego, si nos ayuda, los últimos 5 paquetes de preguntas. Laura Cristina Guerra, dentro del programa propuesto por la CIE, se puede contemplar créditos que no sean gubernamentales y modalidad de beca. Julián Orozco Espina. Existe y en caso positivo, ¿dónde se podría consultar la guía metodológica para la elaboración y presentación de programas de becas? Y María Paula Aguirre pregunta, si el parágrafo solo es para aclarar unas definiciones, lo correcto y lo técnico es hacer la aclaración únicamente en esa definición y no como un parágrafo, pues los parágrafos aplican para todo el artículo. Bueno. Entonces, frente a estas tres preguntas, la primera, dentro del programa propuesto por la IES, se pueden contemplar créditos que no sean gubernamentales y modalidad de beca. La respuesta es sí. Las instituciones pueden presentar o aplicar más bien los recursos de donaciones para beneficiarios que tengan un crédito. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Los créditos, si son con recursos públicos, normalmente están analizados a través del ICETEX, aunque hay entidades territoriales que también tienen otros esquemas de financiación. En el decreto queda claro que ningún crédito que sea otorgado con recursos públicos podrá ser beneficiario de estas donaciones. ¿Qué quiere decir? Que si el crédito es otorgado por la banca privada, puede el beneficiario de la beca participar. Pero si es con un crédito condonable del ICETEX, no podría. ¿Sí? Hay que hacer esa precisión. Ahora, esto también nos trae a nosotros algunas dificultades y queremos aclararlas. El ICETEX tiene, digamos, dos tipos de créditos. Unos que son reembolsables, en general son las líneas tú eliges actualmente, y otros son los créditos condonables, como que son los que se crean o se otorgan a través de los fondos que constituyen terceros en el ICETEX. Entonces, en esto quiero ser muy claro, y es, las donaciones podrán destinarse a estudiantes que tengan créditos, tú eliges con ICETEX, o que tengan créditos con la banca privada. ¿Por qué? Porque en estas líneas de crédito es la familia la que generalmente hace el esfuerzo, o el estudiante el que hace el esfuerzo para pagar su crédito. Si el estudiante es beneficiario de un crédito condonable otorgado a través del ICETEX con recursos o fondos públicos, este estudiante no podrá ser tenido en cuenta.
en estas becas con las donaciones que gestione la institución. ¿Por qué? Porque normalmente si un estudiante ya está siendo beneficiario de un fondo con el ICETEX, por ejemplo, el fondo de víctimas, el fondo de comunidades negras, el fondo de población indígena, el fondo de población RON, de discapacidad, en fin, los tantos fondos que tiene el ICETEX, pues a través de estos fondos él ya tiene cubierta la financiación de su matrícula, de su sostenimiento y de toda la cohorte. Entonces, para no concentrar los esfuerzos, estos estudiantes no podrían tener, repito, los de créditos condonables del ICETEX, el beneficio de esta beca. Salvo aquí también hay que hacer la precisión, salvo que el gobierno nacional establezca alguna excepción. Por ejemplo, el programa Generación E en el componente de excelencia. Las instituciones que participan en este programa sí podrán otorgar con sus donaciones, cubrir el 25% que las instituciones deben cubrir dentro del componente de excelencia. Ahí sí podrán ellas utilizar. Pero como es una excepción, como es un tema procedimental que hay que desarrollar, va a quedar explícito en la resolución, en el acto administrativo que se desprenda de este decreto. Eso por un lado. La otra pregunta que tenía que ver con el parágrafo, acogemos la observación, nos parece pertinente, le da más claridad a la redacción, como lo dicen ahí, a la técnica, y pues no tenemos ningún reparo en acoger la observación. Bueno, María Paola Aguirre pregunta, Juliet Lorena Velázquez pregunta, ¿los programas de becas por donaciones son únicamente para los estudiantes de pregrado o también se pueden formular para estudiantes de posgrado? En ese caso, es solamente para pregrado. María Paola Aguirre pregunta, ¿para el trámite y expedición de este decreto el Departamento de la Función Pública ya conceptuó al respecto? Ella misma me dice, en la mesa de trabajo previa les manifesté esa preocupación. Sí, es como trámite. Este es un trámite, por lo tanto tiene que pasar por el Departamento Administrativo de la Función Pública. La aprobación del programa de becas es un trámite. Ellos ya tienen conocimiento del decreto y tienen que dar el concepto en los términos, pero van a participar claramente con el concepto al decreto. Sandra Liliana Pérez Castellanos, ¿cuánto tiempo demoran en dar respuesta a la insinuación de donación? Bueno, eso entra en la reglamentación que vamos a hacer específica en el procedimiento, en cada tarea, actividad, cuando tengamos la resolución. Ahora bien, estamos también, y en eso digamos que tenemos que ser conscientes en el sector, iniciando esta nueva línea de trabajo, esta nueva línea de financiación. Este año nosotros ya implementaremos o estamos desarrollando un sistema de información que nos permita agilizar y automatizar todo el proceso de aprobación de programas de becas y de la gestión de las donaciones. ¿Qué creemos? Que este año, pues las respuestas a las insinuaciones no deberían tomar más de una semana, ¿sí? Para hacerlo muy dinámico, y el próximo año, cuando ya entre en producción el sistema de información, sea una cuestión de 2 o 3 días hábiles. María Cristina Urrea Leal, somos una institución privada y tenemos un programa de becas, el cual ha beneficiado a un gran número de estudiantes, brindando a esas personas de difícil acceso a la educación superior un apoyo para su formación. Siendo institución privada, ¿podemos tener un beneficio de estos recursos para sostenimiento de algunos de nuestros estudiantes? Como les decíamos inicialmente, sí es posible, siempre y cuando tenga cubierto o garantizada la gratuidad del valor de la matrícula. Solamente así podrán gestionar donaciones exclusivamente para sostenimiento. En el caso en el que no sea así, pues tendrá que gestionar donaciones tanto para matrícula como para sostenimiento. Muy bien, a todos los que han participado en nuestra jornada y siendo fieles a la convocatoria de tiempo que habíamos hecho hasta las 3:50, vamos dando por cerrada
nuestra jornada. Les recordamos que en esta dinámica de los webinars está establecido que además a todos los que hicieron su proceso de inscripción para participar del mismo, tenemos un reporte de 102 personas, les enviaremos vía correo la grabación del webinar. De la misma manera, quedaron varias preguntas sin responder, las cuales daremos trámite a las instituciones que nos acompañaron hoy aquí, Ministerio de Educación Nacional, Diana y CETEX, para lo correspondiente y que ustedes puedan tener resueltas las inquietudes. Recuerden en la invitación que nos hizo nuestra directora de fomento, la doctora Carolina Guzmán, que lo que se quiere es resolver todas las inquietudes que del sector estén sobre el asunto planteadas y que puedan ustedes y todas las instituciones aprovechar esta importante oportunidad que vamos a tener en esta vigencia con estas nuevas becas SER para que los usuarios del sector puedan hacer uso de ellas. Desde la Casa de la Universidad Colombiana, nuestro agradecimiento a todos ustedes, al equipo del Ministerio de Educación aquí presente que nos acompañó en el ejercicio, desde luego al doctor Leonardo Mejía de la DIAN, agradecemos mucho su contacto, participación y contribución en esta jornada. Buscaremos la manera de que tanto la doctora Luz Marina como el doctor Ricardo del ICETEX me puedan responder algunas de las inquietudes por ustedes planteadas. Quedamos atentos a lo que las universidades requieran respecto de este tema. Recuerden que en la Secretaría General de ASCUN pueden ustedes hacer llegar algunas inquietudes adicionales que tengan al respecto y recuerden también que a solicitud de nuestro Consejo Directivo estaremos desarrollando una jornada más adelante relacionada con todos los asuntos que tienen que ver de becas por impuestos. Esto aspiramos a hacerlo en una alianza que construiríamos, como ustedes se han dado cuenta y lo manifestó aquí nuestra directora de fomento, la doctora Carolina, entre el Ministerio, la DIAN y las demás entidades que tengan que ver con el asunto. A todos entonces, fraterno saludo, buena tarde y muchas gracias por su participación en la jornada.